farmacéutico permita que ustedes se queden con muchas dudas, muchas inquietudes y muchas ganas de seguir investigando. Obviamente, cognición y neuropsiquiatría en esclerosis múltiple, imagínense que psiquiatría es una especialidad de la medicina, así que es imposible, afortunada y desgraciadamente, meterla en una clase, pero me interesa, aunque sea que ustedes les disparen inquietudes y preguntas como para empezar. Y es tanto, igual que les mostraba Nora, lo que ha avanzado en el último tiempo la investigación de todo lo que es la neurocognición y la psiquiatría. Ustedes piensen que hace unos años la psiquiatría, bueno, hoy en día muchos pacientes no creen en la psiquiatría, piensan que es magia, cuando la psiquiatría es una especialidad como lo es la cirugía o la proctología o la dermatología, ¿sí? Y se estudia en la facultad igual que nosotros, pero el problema es que muchas veces la cognición y la psiquiatría durante muchos años nos resultó a los médicos biologicistas intangible. Y estamos empezando a cambiar ese concepto porque lo que cambió el avance del conocimiento del cerebro en este siglo es radical, porque empezamos con resonancias funcionales, conectividad, empezamos a entender cómo el ser humano siente, piensa, memoriza, interactúa, funciones mentales superiores, teoría de la mente. Es decir, fue un cambio revolucionario lo que pasó en el último tiempo. Así que yo les voy a hacer una sencilla y simple introducción de lo que es la cognición y la psiquiatría en la esclerosis múltiple, que como les decía, espero que sirva para que ustedes se interesen y después vengan los que no vinieron todavía. Yo veo que hay muchos que están mis residentes, chicos que rotaron conmigo. Me ves bien, ¿no, Cris? La pantalla. Sí, perfecta, impecable, sí. Bárbaro. Entonces, y bueno, muchos rotaron conmigo y a los 115 que no rotaron, cuando terminemos con esta peste, los espero a todos para venir a rotar a Favaloro porque va a ser un placer como siempre. Entonces, vamos a tratar de hacer un paneo inicial de cómo es esto de la cognición y la neuropsiquiatría. Vamos a ver primero cuál es la clínica. Ya Fernando les dijo claramente que no todo es movimiento en la esclerosis múltiple. Ustedes son más jóvenes que nosotros, entonces ustedes ya entienden perfectamente que si uno evalúa una enfermedad ubicua del sistema nervioso central como es la esclerosis múltiple y lo único que hace es hacer un EDSS o la marcha, estamos evaluando la vía piramidal. Eventualmente por ahí tenemos alguna influencia de la taxia, de las vías cerebelosas, por ahí de la propiocepción, si nos ponemos sensibles en la evaluación. Pero en principio, cuando uno evalúa fuerza muscular y la motricidad, lo que más estamos evaluando en la esclerosis múltiple es todo lo que es la motricidad. Entonces, eh, estamos evaluando el área frontal prerolándica y nos están quedando una gran cantidad de áreas del cerebro que no las estamos evaluando si evaluamos nada más la motricidad. Obviamente, cuando ya tenemos el EDSS, ya si lo utilizamos desde el punto de vista del composite, yo no sé si ustedes eh, eh, oyeron hablar del neurostatus. El neurostatus es una manera de evaluar el EDSS de forma muchísimo más sensible, donde se dividen los distintos sistemas funcionales, se le da un puntaje a cada sistema funcional y a partir de ahí se conforma el puntaje final del EDSS. Es más sensible, tiene menor variabilidad individual, pero es complejísimo de hacer el neurostatus. El EDSS hecho a ojo de buen cubero rápidamente, inclusive por teléfono, es mucho menos sensible y con mucha más variabilidad interprofesional. Pero si ustedes se fijan aún en el neurostatus, la cognición no nos da demasiado impacto. Y la cognición es un área que, a diferencia de la motricidad, que por ahí es pre-Rolandi, que vía piramidal, la cognición está en todo el cerebro. Tenemos cognición relacionada al comportamiento y la empatía frontal, tenemos cognición relacionada a la memoria visual en el área occipital, tenemos en el área temporal memoria propiamente dicha, pero además memoria relacionada al lenguaje, tenemos en las áreas de asociación justamente distintas relaciones entre todas las áreas del cerebro. Entonces, yo no quiero tratar de tentarlos hacia lo que a mí me interesa, pero es interesante pensar que no hay representación más generalizada de lo que sucede en el cerebro que la cognición. Y por eso, si tenemos una enfermedad que pueda afectar cualquier parte del cerebro, cerebelo y médula, qué mejor que evaluar la cognición para encontrar zonas que nosotros creemos, entre comillas, que son silentes. Y vemos un poco cómo funciona
el problema cognitivo en la esclerosis múltiple. Nosotros para hacer funcionar nuestra memoria necesitamos, obviamente, tener un input. Nosotros no podemos no podemos hacer que nuestra computadora funcione si no le metemos el programa. Obviamente tenemos que codificarlo eso, tenemos que poner el tipo de archivo programa, tenemos que almacenarlo y después recuperarlo. Así funciona la memoria. A mí me dicen algo, lo guardo, lo memorizo y después puedo contarlo. Ese es el funcionamiento normal de la memoria. ¿Qué es lo que falla, por ejemplo, en el Alzheimer? En el Alzheimer falla la recuperación más que nada. ¿Por qué? Porque el paciente ya almacenó información a lo largo de su vida y la almacenó cuando estaba sano, pero le preguntan algo, ahora no me refiero a la memoria episódica, pero le preguntan inclusive algo de memoria semántica, empiezan con anomias. Es decir, fallan en recuperar algo que ya tenían adquirido y archivado. Entonces, esa es la principal falla en los trastornos de tipo cortical y de tipo Alzheimer. Pero, ¿qué es lo que más falla en la esclerosis múltiple? Bueno, empecemos por el input. Si un paciente tiene trastornos visuales o de visopercepción, obviamente la información puede no ingresar de forma adecuada. No solo me refiero a memoria visual, sino a adquisición, por ejemplo, de lectoescritura. Entonces, una falla de algo tan sencillo como una neuritis óptica, un trastorno visual, puede generar un trastorno relacionado a la memoria tan llana y sencillamente como que no está recibiendo la información, no está cargando el archivo. En eso está, por ejemplo, obviamente relacionado de la agudeza visual. ¿Qué pasa en estos pacientes? Estos pacientes también tenemos afección de la atención sostenida y dividida. Entonces, el paciente le cuesta mantener la atención entre distintas cosas que puede estar haciendo en ese momento. Es decir, el hacer dos cosas al mismo tiempo, el paciente falla. ¿Por qué? Porque tiene falla de atención justamente. Entonces, el acceso de la información también puede fallar. Es lo que ustedes pueden, para ejemplificar con algo de la vida cotidiana. Si ustedes están jugando a la Play tratando de leer un libro, o están viendo una película de acción y tratando de leer un libro, probablemente cuando den vuelta a la página del libro, la página anterior no la recuerdan. Pero no es que ustedes tienen Alzheimer o esclerosis múltiple o un trastorno cognitivo. Simplemente en su atención sostenida y dividida tuvieron muchísima más atención de la Play o de la película de acción y quedó relegada la atención de lo que estaban leyendo en ese libro. De ese modo, obviamente, ustedes no van a tener problemas de memoria, sino lo que están teniendo es un problema de adquisición de información porque simplemente no entró. Entonces no hay manera de memorizar algo que no entró. ¿Qué pasa con la memoria de trabajo? La memoria de trabajo está muy relacionada a la atención. Porque la memoria de trabajo es una memoria muy corto plazo, es la famosa memoria que a mí me dicen un número de teléfono y yo voy y lo anoto. ¿Sí? Pero es indispensable para el manejo cotidiano la memoria de trabajo. Si yo quiero estudiar, yo necesito, por ejemplo, seguir una cadena enzimática, vamos a química. Si yo voy a una cadena enzimática, primero tengo problemas de atención y además yo voy a tener que recordar el paso anterior de la cadena enzimática, la enzima limitante y las coenzimas para llegar al producto. Cuando llegue al producto, yo ya me olvidé cuál era el sustrato. Entonces, si tengo trastorno de memoria de muy corto plazo, estoy en un problema muy serio de adquisición y consolidación de la información. Obviamente, esto está relacionado también con otra falla que tenemos, que es la velocidad de procesamiento de la información. Estos pacientes no tienen problemas de inteligencia, pero necesitan tiempo porque su atención está disminuida y su memoria de trabajo está disminuida. Entonces, si estos pacientes los ponemos en una clase y el profesor va a 1000 km/h, este paciente no va a poder adquirir adecuadamente la información. ¿Por qué? Porque está yendo tan rápido el profesor que su atención no le permite y su memoria de trabajo no le permite ir siguiendo la concatenación e hilo del pensamiento del profe. Por eso también otro problema de adquisición. De ese modo, lo que sucede en la esclerosis múltiple es eso. El paciente con esclerosis múltiple, más que un problema de recuperación, tiene un problema de adquisición de información. ¿Por qué? Porque estas son las áreas funcionales que fallan en la esclerosis múltiple y evidentemente es lo que impacta en su vida cotidiana. Entonces, esto es lo que nos dice el paciente. Tengo problemas de memoria. Lo mismo que nos puede decir cualquier otro paciente, pero acá nosotros tenemos muy disecado cuál es el problema que está pasando en el paciente. ¿Y por qué lo tenemos muy disecado? Porque desde hace muchos años, este es un estudio clásico de Luca, que se publicó hace 1000 años, donde evaluó las distintas funciones cognitivas y vio cuáles eran las más afectadas. Entonces, memoria visual, velocidad de procesamiento de la información, memoria de trabajo, memoria verbal,
visoespacialidad, son todos los dominios que se suelen afectar. Y otra cosa que está relacionado también con la afección de los distintos dominios cognitivos es también el tiempo de evolución de la enfermedad. Y tiene su lógica. El cerebro no tiene áreas silentes. Y si nosotros acumulamos lesiones y acumulamos atrofia, no hay modo que no acumulemos trastorno cognitivo. ¿Por qué? Porque el cerebro y la cognición van absolutamente imbrincados y de la mano. Si perdemos cerebro, perdemos cognición. Podemos no perder motricidad si la lesión fue occipital, pero cognición la vamos a perder siempre. ¿Por qué? Porque la cognición se afecta en todas las áreas del cerebro y cerebelo inclusive, no solo cerebro. No estamos hablando solo de corteza, estamos hablando de subcortical. Todos ustedes saben que existen demencias corticales y subcorticales y además cerebelo. El cerebelo tiene impacto en la cognición y también está demostrado. Entonces, cualquier área que se pueda afectar en la esclerosis múltiple va a tener un impacto en la cognición. Y cuanto más tiempo de esclerosis múltiple y peor estemos de la esclerosis múltiple, no hay que ser un genio para entender que peor vamos a estar de la cognición. Sin embargo, hay algo que es tranquilizante para el paciente con esclerosis múltiple, que el paciente con esclerosis múltiple no va a sufrir una enfermedad como el Alzheimer, no va a perder su inteligencia. Su memoria a largo plazo va a estar conservada, es decir, la memoria semántica va a estar conservada, no se va a olvidar de quién es su pareja, al menos que quiera, o sus hijos o sus amigos, no se va a olvidar de dónde vivía en su infancia, o no se va a olvidar del teléfono de su infancia, de su dirección, porque la memoria semántica es una memoria que está muy bien consolidada y adquirida. Tampoco va a haber ninguna dificultad en principio del lenguaje. Es muy raro que un paciente con esclerosis múltiple tenga trastorno del lenguaje. Puede tener disartria, pero no un trastorno del lenguaje. Entonces el paciente va a poder hablar sin ningún problema. Y también va a poder comprender. Necesitamos darle tiempo y hacer lo que pueda prestar atención y que no se distraiga. Pero el paciente va a aprender sin problema, va a ser inteligente sin problema, no va a tener un Alzheimer, no va a tener una pérdida de todo lo que adquirió en su vida. No es que si era ingeniero va a dejar de serlo a medida que avance la esclerosis múltiple, va a seguir siendo igual de ingeniero, va a tener que estar muy atento a dónde pone las columnas, ¿sí? Pero va a tener los conocimientos para hacerlo. Entonces, el paciente con esclerosis múltiple lo podemos tranquilizar de que no va a perder sus capacidades de funcionamiento, pero tenemos que estar muy atentos porque tenemos que acompañarlo y ayudarlo, como decía Fernando, porque tiene un alto impacto. ¿De qué tipo? Fernando les mencionó hace un rato, por ejemplo, el estado laboral. Y obvio, ¿por qué? Por varias cosas. La atención. El jefe va a decir, oye, me estás distraído, te pedí que me llenaras esta pila de formularios y te olvidaste, quedó en el escritorio del lado de atrás y no lo viste. Claro, el paciente tiene trastorno de atención. Si el paciente no es muy organizado y junto con la rehabilitación cognitiva, la terapia ocupacional, las estrategias de organización mental, nos permiten ir siguiendo pasos de forma organizada y no afectamos y controlamos nuestra atención, nuestras funciones ejecutivas que nos permiten ir siguiendo pasos. Es decir, si somos muy ordenados, si le enseñamos al paciente a ser muy atento y ordenado, no diversificar funciones, el paciente va a funcionar bien. ¿Eh? Pero yo les decía que afecta al estado laboral porque obviamente si está distraído, si tiene muchas cosas para hacer, va a fallar. Pero no solo eso. Hay algo que es muy importante que venimos estudiando en nuestro grupo hace mucho, en Favaloro y en INECO, que es lo que se llama teoría de la mente, la empatía. Y la empatía es indispensable para cualquier actividad de interacción social. Y eso implica interacción social, interacción laboral, interacción marital o interacción con cualquier tipo de amistad o de interlocutor. Si nosotros no entendemos que los pacientes con esclerosis múltiple tienen clarísimas y demostradas fallas de empatía, obviamente la relación con sus jefes, con sus parejas, con sus amigos, van a ser muy complicadas. Entonces, los trastornos cognitivos tienen un demostradísimo impacto en la vida cotidiana. Y como dijo Fernando, es muchísimo peor que los trastornos motores. Bien, acá para que lo vean en verde y rojo, aquellos pacientes que no tienen impacto cognitivo tienen muchísimo más porcentaje de empleo que aquellos que tienen impacto cognitivo. Y esto es un gráfico irrefutable y es absolutamente claro. Y no le estamos hablando de nada nuevo, estamos hablando de cuando ustedes no habían nacido. ¿Sí? Bien, y hace muchos años se hablaba de esclerosis múltiple benigna. ¿Por qué está entre comillas? Porque se decía que si después de 10 años un paciente tenía menos de un EDSS de 3, entonces era un paciente que había evolucionado benignamente. Pero hace un tiempo atrás
se descartó este término de benignidad. Porque por varias cosas. Primero, porque es una enfermedad impredecible, que eso no tiene que ver con la clase mía de hoy, pero al ser una enfermedad impredecible, algo que viene bien puede dar una vuelta a la próxima curva y volcar, ¿sí? Y eso lo hemos aprendido con el tiempo, siempre nos hemos llevado sustos desagradables, no siempre, pero en muchas ocasiones. Pero lo otro que hizo que la esclerosis múltiple nunca más se llamara benigna es que un EDCS menor a 3 puede ser que el paciente camine perfectamente, pero tenga un impacto cognitivo importante. Entonces, el EDCS no es una buena herramienta para medir la esclerosis múltiple porque mide motricidad y deambulación y marcha y sistemas de apoyo, pero no mide cognición. Y la cognición, como les dijo Fernández, les repetí yo ahora, tiene un altísimo impacto en lo que somos. Acuérdense que nosotros somos animales sociales. Para nosotros no es lo mismo para un gato no poder caminar que para un ser humano. Para un ser humano es muchísimo más complicado vivir en sociedad si tenemos un impacto en las funciones mentales superiores que si tenemos un impacto en la motricidad de nuestra pierna. En cambio, un león que está rengo muere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos animales sociales, podemos reemplazar la motricidad con nuestro cerebro. Entonces es por eso que el impacto social y económico y laboral es tan grande en los pacientes con trastornos cognitivos. Entonces, si nosotros decimos tiene un EDSS bajo no es benigna, tenemos que evaluar más que el EDSS. Entonces es por eso que los especialistas de esclerosis múltiple dijeron no me importa si el EDSS sigue bajo, una esclerosis múltiple puede no ser benigna con un EDSS bajo porque puede tener un impacto cognitivo. Y este impacto cognitivo se ve desde el inicio de la enfermedad. Hay estudios, aún con síndrome radiológico aislado, es decir, cuando todavía no han diagnosticado la esclerosis múltiple, que nos dicen que existen trastornos cognitivos. ¿Y cuál patrón de trastornos cognitivos? El mismo patrón que vemos en la esclerosis múltiple, y eso es lógico, porque el síndrome radiológico aislado es un continuum, probablemente. Este es un paciente que corremos riesgo en el futuro que se haga esclerosis múltiple, que haga quizás un síndrome desmielinizante aislado y después se convierta en esclerosis múltiple, pero este paciente ya tiene puntitos o lesiones en el cerebro. Y como les dije, no hay áreas del cerebro silentes. Entonces, si tenemos un cerebro supuestamente sano, pero con lesiones que no las hemos visto, otra vez entre comillas, hay muchas comillas en esta clase, ¿sí? No las hemos visto porque el paciente no las ha sentido, ¿sí? Pero esas lesiones están. Y el mejor ejemplo de que no hay áreas silentes en el cerebro es que lo que nosotros creíamos que era silente, un síndrome radiológico aislado, es decir, sin síntomas ni signos, es mentira. No tiene falta de signos y síntomas. Claro que los tiene. ¿Por qué? Porque si los evaluamos, tiene signos y síntomas, tiene trastornos cognitivos. Es decir, lo que creemos que el síndrome radiológico aislado es simplemente un hallazgo radiológico, no. También tiene trastornos cognitivos, porque a mí me enseñaron en INECO que no hay áreas silentes en el cerebro. Que puede que no las sepamos escuchar, pero que si las evaluamos correctamente, vamos a encontrar que esas manchitas que aparecen ahí, y como aparecen con una distribución típica de esclerosis múltiple, van a tener un patrón, obviamente, característico de esclerosis múltiple. Bien, ¿y cómo diagnosticamos? Bueno, el diagnóstico de los trastornos cognitivos es difícil en muchos medios porque en Buenos Aires es fácil. Isabel Allende, la escritora, la que es hija del expresidente de Chile, decía que los psicólogos en realidad sirven para dos cosas, para los locos y para los argentinos, ¿sí? Y eso tiene una razón de ser porque en realidad la psicología fue muy grande en la Argentina y hay mucha escuela de psicología, entonces nosotros tenemos muchos psicólogos y la psicología evolucionó y hoy en día tenemos muchísimos psicólogos que hacen cognición. Entonces, tener una evaluación cognitiva en Buenos Aires es muy fácil, pero si uno vive en una ciudad del interior, en un pueblo del interior, mucho más, es decir, en las grandes ciudades no hay problema, pero si uno vive en un pueblo pequeño del interior, o inclusive si tenemos algún colega que es de Latinoamérica y está en una ciudad con poca densidad de población, puede tener dificultad de acceso a los estudios cognitivos. Entonces, ese es un problema. ¿Por qué? Porque no es fácil en los 20 minutos que tenemos de consulta ver si un paciente llenarle las planillas, hacerle las 20.000 recetas, los análisis de control, hacerle el examen físico y encima enterarnos si tiene trastorno cognitivo, de algo que no se ve tan fácilmente. Bueno, para eso lo que se recomienda es que al menos una vez al año, no estamos pidiendo mucho,
Hagamos un dígito símbolo, por ejemplo. Un test de dígito símbolo, vamos a ver, es un test que lleva 90 segundos. Puede hacerse. Hay que imprimir una hojita y hacerle un test que evalúa de forma muy rápida, en 90 segundos, si hay trastornos ejecutivos, si hay trastornos atencionales. ¿Sí? Entonces, y de memoria de trabajo. Es un test muy sencillo que en muy corto plazo y sin más implementos que una lapicera y una hojita impresa, podemos tener lo que se llama un test de screening. Y es una bandera roja para decirnos, bueno, este paciente por ahí tenemos que estudiarlo un poquitito más. Y ahí podemos pasar una batería breve. Y ahí ya vamos a necesitar un poquito más de tiempo, porque una batería breve puede llevarnos de 10 a 20 minutos. ¿Sí? Inclusive hay baterías un poco más complicadas, que llevan un poco más de tiempo y además acá ya necesitamos capacitito más. Pero bueno, si estamos en un centro que tenemos, que es un centro grande, que tenemos especialistas en cognitivo, seguro vamos a tener algún especialista en cognición que lo podemos tener en el consultorio de al lado y empezar a hacerle baterías breves o derivarlo para hacer una batería breve o de longitud intermedia. Pero esto, obviamente, cuando ya vemos que las baterías nos dicen que el paciente tiene un patrón de deterioro cognitivo, vamos a tener que apuntar a una evaluación neurocognitiva más profunda. ¿Por qué? Porque vamos a querer rehabilitarlo. Y la rehabilitación, igual que decía Fernando, no es lo mismo si camina mal por espasticidad, por ataxia o por paresia. La rehabilitación neurocognitiva no es lo mismo tener trastornos cognitivos que tener trastornos ejecutivos y no tener trastornos de atención. ¿Por qué? Porque la rehabilitación es diferente. Entonces vamos a evaluar cada paciente para ver cómo lo tenemos que rehabilitar. Acá les presento a los que no lo conocen el test dígito símbolo. Este es Symbol Digit Modality Test, es la sigla en inglés. Tenemos dibujitos que se correlacionan con un número. Hay un ciclo de entrenamiento. Durante 10 de estos simbolitos le enseñamos al paciente que la C es el 9, que la T acostada para este lado es el 3, que el palito con el puntito es el 4. Entonces, él nos va diciendo y nosotros lo vamos completando. ¿Por qué usamos la aplicación oral? ¿Por qué? Porque en realidad el paciente puede tener ataxia o trastornos motores y puede tardar más tiempo por una cuestión motriz y nosotros acá queremos evaluar la cognición y no la motricidad. Entonces el paciente nos va a decir 9, 3, 4, 9, 1. Bien. Y después de que practicamos estos 10 primeros, largamos 90 segundos. Y contamos, cuando terminan los cronometrados los 90 segundos, cuánto pudo hacer el paciente. ¿Sí? Entonces, es un buen parámetro, no solo de diagnóstico, sino de seguimiento cognitivo. Es un test de screening muy sencillo, les repito, lleva 90 segundos, pónganle 3 minutos, ¿sí? Para tener un changüí de ventaja, pero no es terriblemente complicado. ¿Sí? El PASAT ya es un poco más difícil porque ahí, si bien es un test de screening que se usó mucho y se usa mucho en muchos estudios clínicos, ya requerimos un sistema de audio que puede ser hasta el celular, no es tampoco demasiado complicado. Y también evalúa atención, memoria de trabajo, memoria dividida. ¿Por qué? Porque va tirando números cada 2 o 3 segundos. Dice 1, 3, y el paciente debe decir 4, porque es la suma de esto. Y después, 2 segundos más tarde, dice 6, y el paciente debe decir 9. Y 2 segundos más tarde dice 2, y el paciente tiene que decir 8, porque es la suma del último con el siguiente. Y así sucesivamente. Entonces, esto evalúa mucho la atención y la concentración. Es un poco más complicado, es un test que nosotros llamamos de techo alto. ¿Qué significa eso? Que todos fallamos con este test. Entonces, un test que exige mucho nos permite a los pacientes que son unos genios y son matemáticos de la NASA que puedan fallar un poquito. ¿Sí? Eso es lo que llamamos test de techo alto. Los test muy difíciles que nos permiten evaluar inclusive a los pacientes que son muy atentos y que tienen una funcionalidad muy buena. Las baterías breves hay miles que se van haciendo y mejorando y cambiando. Por ejemplo, tenemos la batería repetible de RAO, donde mezcla PASAT, dígito símbolo, una prueba de recuerdo selectivo de palabras, ¿sí? Una tarea visoespacial, de memoria espacial, y otra prueba de asociación de palabras. ¿Sí? Con lo cual evalúan distintas áreas del lenguaje, de las funciones cognitivas. El MaxiFIMS, que se usó durante mucho tiempo, otra vez el PASAT, el dígito símbolo, un test de palabras, un test visoespacial, un test de funciones ejecutivas, otro test visoespacial y otro test de asociación de palabras. Entonces, estamos en una batería que es mucho más profunda, pero ya fíjense que esto ya no es chiste, ya acá necesitamos un montón de minutos para hacer esto, ya necesitamos tiempo y un lugar y una neurocognitivista o neurocognitivista varón que nos dé una mano, ¿sí?
El BICAMS se usó bastante más porque usa el dígito símbolo, usó un test visual y un test de palabras, con lo cual se usó en bastantes estudios. Y ahora está el MACFIMS, que también evalúa distintas áreas, el PASAT, el dígito símbolo, el California Verbal Test, que es uno de palabras, uno de funciones ejecutivas, uno de orientación y otro de asociación de palabras. El MACFIMS es el que se está usando más, pero otra vez son baterías, eso no importa que ustedes lo sepan, sino que eso el neurocognitivista que ustedes trabajen con él lo va a ir haciendo. ¿Sí? Bien, saltemos entonces, dejemos un poco la cognición y antes de pasar a la neuropsiquiatría, hagamos lo que se llama un wrap-up, un resumen. ¿Sí? Primero, paciente con esclerosis múltiple no van a cometer un error si evalúan su cognición. ¿Sí? Hagan aunque sea un test de screening. ¿Por qué? Porque ustedes ya vieron que los trastornos cognitivos existen, que no son visibles a simple vista, no son un trastorno visual o que se olvida de su hermano, ¿sí? Son trastornos mucho más sutiles, que tienen un impacto más social que lo que se ve en el consultorio. Doctor, me está yendo mal en el trabajo, me estoy peleando con mi esposa, con mis amigos, me dicen que estoy distraído, que no les doy bola, que encima no tengo empatía con ellos. Entonces, ustedes no lo van a ver en el consultorio todo esto, sino que lo van a ver cuando lo evalúen y tienen que estar atentos porque son trastornos cognitivos que pueden pasar desapercibidos y la mayoría de los pacientes lo van a tener. Si en el test de screening ustedes encuentran algo que les llame la atención, van a pasar a una batería breve que van a necesitar ayuda de neurocognitivista. Les hablaba, Fernando, de los test informatizados. Hoy en día inclusive tenemos test informatizados y a distancia y plataformas que pueden utilizarse también para hacer test de autoevaluación. Y obviamente, una vez hecho el diagnóstico, vamos a necesitar ir al tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Desgraciadamente o afortunadamente, igual que en rehabilitación, como le dijo Fernando Cáceres, no hay un tratamiento farmacológico que mejore la cognición. La cognición mejora con un equipo interdisciplinario, igual que Fernando. Terapistas ocupacionales, neurocognitivistas, terapistas relacionadas al juego, musicoterapeutas, organización, planificación, adaptación y contacto con los actores que rodean a nuestro paciente. Es importantísimo notas y llamados a sus jefes, a los jefes de nuestros pacientes me refiero, notas y llamados o consultas presenciales con la familia, llamados eventualmente a convivientes y obviamente a los cuidadores. ¿Por qué? Porque es importantísimo que adaptemos toda la funcionalidad del paciente. Y saltemos a la psiquiatría, ¿sí? A la otra área relacionada con las brujas, ¿sí? Que la neuropsiquiatría era Freud y Lacan, y eran cosas relacionadas con el comportamiento, que no tenían ninguna relación con la neurología y con el cerebro, a pesar de que Freud era neurólogo, ¿no? Pero en un comienzo nosotros pensábamos que la psiquiatría era comportamiento puro, que no tenía nada que ver con el cerebro, con las neuronas, con los neurotransmisores, ¿sí? Inclusive algunos freudianos clásicos odian a los neurólogos y algunos neurólogos clásicos odian a los freudianos, y es una pelea ridícula porque es ridículo pensar que la psiquiatría no viene del cerebro. ¿Por qué? Porque la psiquiatría es comportamiento, la psiquiatría es funcionalidad cerebral, la psiquiatría está en el cerebro. Y que nosotros todavía no la entendamos del todo o no que creamos que la hemos comprendido del todo, es una cosa distinta de que no esté relacionada y no sea una ciencia absolutamente biológica como es la neurología. Entonces yo sospecho que en algún momento la neuropsiquiatría y la psiquiatría y la neurología van a pasar a ser justamente neuropsiquiatría, una sola especialidad, donde haya alguien que haga esclerosis múltiple, otro que haga accidente cerebrovascular y otro que haga psiquiatría. Y trabajemos en conjuntos como todos los trabajadores del cerebro. Bien, lo primero que tenemos que hacer cuando un paciente tiene trastornos relacionados con la psiquiatría es ver qué es lo que está recibiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen de haber visto un psiquiatra correctamente y el psiquiatra trató sus problemas psiquiátricos correctamente, pero tenemos que tener muy en cuenta que estas medicaciones pueden tener un impacto en la esclerosis múltiple. No en la evolución de su enfermedad, pero sí en la evolución de sus síntomas, porque si usamos benzodiazepinas podemos darle
flacidez, disminución de la fuerza, mayor riesgo de accidentes, peoría de su taxia, obviamente, ni que hablar de concentración, atención y memoria reciente. Entonces, medicamentos que usan cotidianamente los psiquiatras pueden tener un impacto en síntomas de la esclerosis múltiple. Los antidepresivos, podemos tener antidepresivos que puedan generarnos trastornos relacionados con la esfera sexual. Entonces tenemos que tener muy claro qué antidepresivo tenemos y en qué paciente tenemos. Y obviamente obligarnos a preguntar en las consultas de nuestros pacientes sin vergüenzas cómo se maneja desde el punto de vista sexual. Por ejemplo, antiespásticos. Los antiespásticos no lo van a dar los psiquiatras, pero pueden también tener impacto en las patologías psiquiátricas y también en la cognición, con lo cual tenemos que tener en cuenta eso. Hay antidepresivos que pueden tener impacto sobre las funciones vesicales. Entonces nosotros tenemos que tener en nuestros pacientes estudiados cómo está funcionando su vejiga. Si el paciente tiene una vejiga neurogénica, que es algo que muchas veces se va en la esclerosis múltiple, nosotros tenemos que estudiar si lo que tenemos es un esfínter hiperactivo o un detrusor hiperactivo, porque el tratamiento es completamente opuesto. Si nosotros tenemos un trastorno de espasticidad del esfínter, vamos a tener una vejiga retensora, retiene mucha orina, con riesgo de infecciones urinarias, y una vejiga de paredes muy laxas y débiles y una vejiga grande. Si a ese paciente le da el psiquiatra un antidepresivo tricíclico, le vamos a empeorar eso. ¿Por qué? Porque le podemos generar inclusive peores infecciones, mayor retención y mayor complicaciones. Con lo cual es importantísimo que el contacto con nuestro psiquiatra sea más que fluido, no solo para ver cómo está con su esposa, con sus amigos, o con su pareja, o con quien quiera estar, o con sus jefes, sino también cómo lo estamos tratando para tratar de acordar qué medicamento es mejor para cada paciente. Bien, y la depresión, que es el trastorno más frecuente que encontramos, los trastornos de ánimo y la depresión en la esclerosis múltiple, sabemos que tienen bases neuroanatómicas. ¿Por qué sabemos esto? Porque hace mucho tiempo sabemos que la esclerosis múltiple obviamente es una enfermedad crónica, potencialmente discapacitante, con tratamientos complicados y crónicos, con lo cual cualquiera se deprimiría por esto. Es razonable. Pero salgamos de esta hipótesis bayesiana, ¿sí? De algo razonable. Analicemos otra enfermedad crónica, potencialmente discapacitante, con complicaciones cotidianas y con tratamientos muy difíciles, diabetes. La diabetes también genera depresión asociada a esto que le estoy mencionando, pero la diabetes a priori tiene menos depresión que la esclerosis múltiple. Entonces, los investigadores dijeron, bueno, entonces existe alguna causa de origen cerebral, además de las causas que implica todo el complejo esclerosis múltiple y las causas secundarias, existe una causa primaria relacionada con la depresión en la esclerosis múltiple. Y después de mucho tiempo, pudimos entender que esto es así. ¿Cómo? Con resonancias funcionales y cognitividades. Nosotros sabemos que tenemos una regulación explícita y una regulación implícita para procesar las emociones. Y está topografiada en la corteza frontopedial, prefrontal, dorsolateral y ventrolateral, la corteza lateral. ¿Y qué es la regulación explícita? Todo lo que nosotros hacemos conscientemente para controlar nuestras tristezas, ¿sí? O nuestras depresiones. Bueno, yo sé que tengo esclerosis múltiple, pero le voy a poner buena onda, yo sé que darme inyecciones es malo, pero yo sé que al mismo tiempo me cuida. Y esos son mecanismos de defensa explícitos que permiten defendernos de la tristeza y la depresión. Pero después hay funciones mucho más, podríamos decir, autónomas, para no usar la palabra autonómica porque es otra cosa, pero hay funciones autónomas relacionadas con la emoción, que es la regulación implícita. Y esto también está topografiado en resonancia funcional. Tenés la corteza cingulada anterior ventral, la corteza prefrontal ventromedial, ¿sí? Que se relaciona con regulación implícita, y eso está muy relacionado con funciones, decía, no quiero hablar de disautonomía, pero está relacionado con funciones autonómicas. ¿Por qué? Porque esa es la sensación desgarradora que nos genera la ansiedad o la depresión. Desde el clásico ataque de pánico, donde tenemos una gran cantidad de funciones autonómicas en juego ante una situación de depresión o ansiedad extrema, hasta la sensación de opresión que nos genera la tristeza, de opresión precordial. Eso es una regulación absolutamente implícita y que no está relacionada con nuestro raciocinio. Y todo esto se integra en el procesamiento emocional. Entonces, entendimos que la depresión, si bien obviamente con
terapia cognitivo-conductual, con terapia freudiana, cambia porque nos enseña a manejar estas áreas del cerebro, tenemos una base absolutamente anatómica de lo que está sucediendo. Es decir, lo que explicó Freud lo explicó funcionalmente, pero nosotros, un siglo después, pudimos entenderlo biológicamente cómo funcionaba en el cerebro. Como les decía, la depresión es un síndrome con múltiples síntomas y tenemos la mitad de los pacientes casi que pueden tener depresión en esclerosis múltiple. Pueden presentar ansiedad, ataques de pánico, fobia social, desórdenes obsesivos compulsivos. Es decir, hay impacto psiquiátrico en los pacientes con esclerosis múltiple. Y tenemos que preguntarlo. Así como apuntamos a la cognición, también tenemos que apuntar a todo lo que es los estados de ánimo, porque los estados de ánimo es parte de nuestra vida cotidiana. Y entender que tenemos que ver todo, no solo el árbol de la depresión, ¿sí? Sino que tenemos que irnos a casi por las ramas. ¿Por qué? Porque la depresión tiene impacto sobre la esclerosis múltiple. Si a mí me duele, yo siempre pongo este mismo ejemplo, así que mis residentes se van a aburrir, pero si a mí me duele la muela, me duele mucho más si soy cajero de supermercado y estoy en la caja con una cola de 20 tipos gritándome que si estoy en el Caribe tomándome una piña colada. La caries es igual, la bacteria es la misma, la infección es la misma, pero el impacto sobre mi patología, si yo estoy bien, es mucho menor que si estoy mal. La depresión tiene un impacto sobre cualquier síntoma en la esclerosis múltiple. Pero además, en la depresión encontramos síntomas concurrentes que vamos a tener que tratar y esto vamos a necesitar de la psicoterapia, vamos a necesitar de nuestro psiquiatra y de un apoyo de un grupo especializado para el tratamiento. Hablamos que la psiquiatría y la depresión tiene un impacto directo en la cognición. Una de las cosas que toda neuropsiquiatra debe hacer es hacer aunque sea un test de Beck, que es un test que nos permite cuantificar el grado de depresión. ¿Sí? Si bien no hacemos diagnóstico con eso, es un test, una batería de screening, un test de autollenado de screening, el test de Beck, que nos dice si el paciente tiene depresión. ¿Por qué? Porque la depresión tiene impacto en funciones ejecutivas, atención, memoria de trabajo, memoria episódica. Nada que no hayamos mencionado hasta ahora. Entonces, puede que un paciente tenga impacto en la cognición, pero no porque tenga un trastorno cognitivo, sino porque la depresión no le permite prestar atención. ¿Por qué? Porque tiene ideas intrusas, fuga de ideas, ideas recurrentes, ideas obsesivas, que no le permiten concentrarse en lo que tiene que estudiar. Después podemos tener superposición de síntomas. La depresión también nos puede empeorar la fatiga. Entonces, si tratamos la fatiga y no nos damos cuenta que el paciente está deprimido, estamos en un problema. Y escondido, allá atrás, como muchas veces está, siempre visible, pero no tan a la vista, está el suicidio. Y tenemos que tener mucho cuidado porque aumenta la suicidalidad en los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces tenemos que estar muy atentos a esto, diagnosticarlo y mandar a nuestros pacientes. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Yo les decía el inventario de Beck. El inventario de Beck no nos lleva tiempo. ¿Por qué? Porque le tiramos una planilla al paciente en la sala de espera. Entonces, ya con esto no hace diagnóstico de depresión, ¿sí? Pero es un test que nos permite cuantificar si tenemos alguna señal de alarma. Después hay otros test de screening que son un poco más complejos y menos utilizados. Pero el test de multiescala de Chicago se usa bastante en esclerosis múltiple. Pero el que más se usa de lejos es el inventario de Beck, que es muy sencillo y además no nos lleva tiempo de consultorio porque lo hace en la sala de espera. ¿Para qué? Para poderlo derivar a un colega que realmente trate su depresión de forma adecuada. Otra de las preguntas que nos podemos hacer y que durante muchos años nos hicimos es si los fármacos que se usan para la esclerosis múltiple pueden tener impacto y aumentar la depresión. La verdad, existe un sesgo de publicación, y esto lo aclaran los metaanálisis, muy significativo, con lo cual no podemos tener una aseveración certera de esto. ¿Sí? ¿Podrían afectarse? Sí, con todos. Con lo cual, salvo quizás el acetato de glatiramer, ¿sí? El resto de los tratamientos hay reportes, pero son tan controversiales los reportes que nadie puede ser condenado por un juez o ir preso porque tiene un paciente deprimido y que le dio natalizumab, o un paciente deprimido y que le dio interferón. ¿Por qué? Porque todos los tratamientos han habido reportes de depresión asociada, pero que haya una depresión asociada no significa que sea consecuente o más que concomitante con la patología. Por eso hay estudios que van a favor y estudios que van en contra, entonces la evidencia es controversial. Tratamientos antidepresivos. El psiquiatra nos va a llamar y nos va a decir, ¿qué hacemos? Tiene depresión, podemos darle distintas cosas. A ver, ¿qué quiere darle usted por su síndrome depresivo? Fluoxetina.
Bueno, ojo que la fluoxetina o la paroxetina puede tener un efecto anticolinérgico y un efecto sobre la sexualidad. Charlemos a ver si este paciente tiene un problema miccional o si tiene un problema sexual. Ojo con la mitriptilina, esto no lo usan mucho porque son muy viejos, los psiquiatras no los usan mucho, pero ojo con los anticolinérgicos. Y por el contrario, muchas veces nosotros lo que tenemos es al revés, un esfínter hipotónico y una vejiga, un detrusor hipertónico, y lo que queremos es aumentar la retención. Y entonces le vamos a decir al psiquiatra, Doc, ¿no le molestaría que usemos para su depresión una droga con efecto anticolinérgico para mejorar dos pájaros de un tiro, la depresión y la vejiga neurogénica con una hipotonía del esfínter? Ah, es buena idea. Y podemos con un solo medicamento tratar dos cosas. Ojo que los antidepresivos tricíclicos también dan sueño. A veces va en contra, pero a veces también va a favor. Un paciente que tiene trastornos del sueño, acuérdense que los pacientes con esclerosis múltiple tienen más trastornos del sueño que los controles, por distintas causas, puede mejorar. La duloxetina, por ahí es interesante si tenemos un paciente con dolor neuropático para usarla, el bupropión. Ojo con la anedonia, pero es mejor para la impotencia. La vortioxetina, mejoría en cognición y también en ansiedad. Pregabalina, no lo usan mucho porque tiene una baja eficacia antidepresiva, la gabapentina pregabalina, pero a nosotros nos es útil a veces proponerlo para dolor a los colegas. El litio. Esto de neuroprotector es algo que en algún momento va a haber que investigarlo, porque la verdad es que hay muchos estudios, no en esclerosis múltiple, que hablan del litio con efecto neuroprotector. Y muchas veces, si tenemos un paciente con cuadro bipolar, es la droga de elección. Y los antidepresivos son estabilizadores del ánimo que les gusta muchas veces a los pacientes, a los psiquiatras para utilizar justamente en trastornos bipolares y muchas veces no son útiles también para dolores neuropáticos que tienen los pacientes con esclerosis múltiple. Por eso, cada antidepresivo tiene sus pros y sus contras y es imposible que el paciente tome un antidepresivo si no charlamos en conjunto con su psiquiatra. Y por último, para que ustedes me crean que todo esto no es una hipótesis bayesiana, sino que en realidad tenemos sustrato que nos dice que esto es así, hay áreas que hemos identificado que se relacionan con el compromiso cognitivo. Áreas, la atrofia de sustancia blanca se relaciona con el compromiso cognitivo, la atrofia de la sustancia gris profunda del tálamo. El tálamo es un carrefour de vías que van por todos lados, entonces era lógico que si el tálamo se atrofiaba también tuviera correlación con el trastorno cognitivo. Ni que hablar la atrofia cortical, era más que esperable, y el hipocampo, área de memoria, cómo no va a tener un trastorno cognitivo. Todas estas áreas se han investigado y se han correlacionado las atrofias regionales de forma lineal con el impacto cognitivo. La atrofia cortical incluso predice el deterioro cognitivo varios años antes. ¿De qué modo? Aquellos pacientes que tienen una atrofia cortical van a tener trastorno cognitivo a futuro. El volumen de cuerpo calloso también se asocia con el deterioro cognitivo. Las lesiones leucocorticales, ¿sí? Las famosas nuevas lesiones corticales que hemos encontrado y que son nuevos criterios diagnósticos, también se correlacionan con la afección cognitiva. Les hablé de sustancia gris profunda, tálamo, ganglios de la base, se relacionan de forma lineal con los trastornos cognitivos. Discúlpenme que repita siempre la misma frase, pero es para que por reiteración entre. Pero, hasta acá hablamos de anatomía. ¿Por qué no hablamos de funcionalidad? Al fin y al cabo, la cognición y nosotros somos funcionalidad. Si nosotros vemos el daño estructural, vemos que el daño estructural en la esclerosis múltiple empeora de forma lineal. La atrofia empeora de forma lineal. Igual que en la edad, nosotros sabemos que todos nosotros perdemos un 0,2% de volumen anual de nuestro cerebro. Los pacientes con esclerosis múltiple sin tratamiento empeoran el doble, 0,4, pero es lineal. ¿Qué pasa con la cognición? La disfunción cognitiva no es lineal. Al principio, la función cognitiva es relativamente preservada, pero después se cae en picada. Y si vamos a hacer una correlación, esto se correlaciona muchísimo más con la eficiencia de las redes, de la conectividad. Por eso, entendemos que el cerebro no es solo anatomía, no es Penfield. Hoy sabemos que el cerebro no funciona por estratos y estructuras absolutamente aisladas, como creímos durante muchos años, sino que la conexión lo es todo. Los hubs de conexión, la interacción entre las distintas funciones y distintas áreas anatómicas con distinta funcionalidad primaria, es la base de la cognición y del funcionamiento del cerebro. Y por eso es que se correlaciona mucho mejor
con lo que vemos, con la funcionalidad. Y la conectividad se relaciona también con el compromiso cognitivo. ¿De dónde? Y no nos sorprendamos, desde el tálamo hasta las áreas prefrontales, a las cortezas parietales, las cortezas orbitofrontales, las cortezas temporales, los ganglios de la base, las interacciones y las conexiones entre sí. Es decir, todo el cerebro, y acá en este dibujo que está muy simplificado, está dejando al costado el área occipital y, como les decía, también el cerebelo, que también se ha relacionado con la conectividad y con la cognición en la esclerosis múltiple. Por eso entendamos que la cognición, la neuropsiquiatría, están en el cerebro y que es tan fisiológica y anatómica como es la motricidad o como es una vía sensitiva o como es una vía piramidal que la estudiamos en anatomía de primer año. Todo el cerebro funciona por conexiones y por interacciones. Así que tenemos que entender que la conectividad y la anatomía van de la mano y son la base de la explicación de los trastornos cognitivos y neuropsiquiátricos. Y con esto es todo, chicos. A ver, tenemos 10 minutitos para preguntas si quieren. Esperen que dejo de compartir, así nos vemos todos y los escucho. O los leo, en realidad. Acá, por ahora vienen besos, besos y abrazos, muy bien, me encantan los besos y los abrazos. Pero, Sí, durante la clase yo estuve chequeando y consultas no habían hecho. bien. La verdad, sí. Bueno, yo espero que se queden con 1000 dudas. Sí. A mí me encantaría que cada una de los slides sea un disparador para que ustedes investiguen, profundicen, o me pidan que les dé una charla de cada slide, porque podemos hacerlo también en algún momento. Pero si tienen alguna pregunta concreta, chicos, y si no, pueden estar agotados, tranquilamente agotados, y no, Ahí y no está, se ahí te preocupen. preguntaron. ¿Cuáles eran los dominios que más tenemos que buscar? Diego, mira, lo que más se afecta son, atención, funciones ejecutivas, visoespacialidad, memoria de trabajo, ¿sí? Por todo lo que explicamos. Entonces, eso probablemente es raro que uno tenga una afección de otra área sin impacto en ellas. Así que por eso se usan test de screening que evalúan justamente esas cosas. ¿Cuál es el problema, Diego, con el dígito símbolo y el PASAT, que son los test de screening más habituales que usamos? Que nos dejan de lado la visoespacialidad, ¿sí? Entonces, tenemos que estar atentos que si nosotros hacemos un dígito símbolo, y nos queda todavía alguna duda, aunque sea hacer un test de memoria espacial, una figura de Rey o alguna cosa muy sencilla para ver si el paciente tiene algo visoespacial que nos esté dejando de lado el dígito símbolo, ¿sí? Ahí también te preguntaron las diferencias Entre Rey y primaria progresiva. Mira, esto, espera, ¿quién lo preguntó? Franco. Hola, Franquito, ¿cómo andas? ¿Bien? Mira, Franco, el tema es el siguiente. El tema es más que nada probablemente relacionado al nivel de impacto sobre el cerebro, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con las formas primarias progresivas? Las formas primarias progresivas probablemente sean formas que diagnosticamos más tarde desde el inicio. Hay varias hipótesis en las cuales nos dicen que la forma recaída de remisión nosotros la agarramos muy de inicio porque la recaída nos da el semáforo, el alerta de que está la esclerosis múltiple. Después se apaga y no vemos nada más. La progresión está, lo que pasa es que está muy abajo del umbral visible. Para llegar a una discapacidad continua en una RR necesitamos tiempo, lo que se llama secundaria progresiva. ¿Qué pasa con las formas primarias progresivas? Probablemente, como no tenía recaídas, la estemos agarrando más avanzada con más atrofia. Entonces, las formas primarias progresivas tienen más impacto que la RR en la cognición, al igual que las secundarias progresivas, pero probablemente esté relacionado no a la forma, sino al tiempo real de cuando empezó esa enfermedad. Y mucho más relacionado, por supuesto, a la conectividad y a la atrofia, Franco. Pero las formas primarias progresivas, para contestar exactamente tu pregunta, sin vericuetos, sin dar vueltas, tienen más deterioro e impacto cognitivo que la remisión. A ver, ¿cuál de los tres sería? Bueno, hipoacusia. Acuérdense que la esclerosis múltiple no debería dar hipoacusia, es una señal de alarma, ¿sí? Para pensar en SUSAC o algunas otras cosas raras. La esclerosis múltiple no tendría que tener hipoacusia.
Sin embargo, qué sé yo, nos podemos cruzar con un paciente con esclerosis múltiple que trabaja en la pista de Seiza y tiene una hipoacusia por trauma acústico. Acuérdense que un paciente con hipoacusia, los test que debemos usar son test que no pueden ser hablados, ¿sí? Así que para esos pacientes con déficit de percepción, ciegos, hipoacúsicos, necesitamos sí o sí una neurocognitivista para que use test alternativos, ¿sí? Y hay test alternativos para hipoacusia, sí que los hay, ¿sí? Para trastornos visuales, ceguera, amaurosis absoluta es mucho más complicado, pero también puede una buena neurocognitivista evaluarlo, ¿sí? Después, Perfecto. el MOCA como test de screening, también te preguntaron. También se puede usar. No, Federico, mira, acuérdense que los test son herramientas. ¿Sí? Es como que ustedes me digan, ¿se puede usar el martillo de Charcot o prefieren el Rapaport? Nada, hombre, quiero saber el reflejo. Si ustedes usan el martillo de Rapaport o el martillo triangulito, me da lo mismo. Mientras tomen, ustedes cuando utilizan un test de screening, pueden usar el que la cognitivista quiera o el que ustedes quieran, pero tengan en cuenta que los test de screening tienen que tener al menos la posibilidad de evaluar funciones ejecutivas, atención, concentración, memoria de trabajo, memoria visoespacial. Porque si vamos a hacer un test de screening apuntando a Alzheimer, por ejemplo, el Minimental, ¿sí? No nos sirve, porque no estamos evaluando lo que tenemos que evaluar en la esclerosis múltiple. Entonces siempre es muy importante que los test que busquemos tengan posibilidad de evaluar lo que queremos evaluar en los pacientes con esclerosis múltiple. Jorge Amor. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Jorge? ¿Existe alguna evidencia de que el mindfulness puede ayudar a los pacientes? Bueno, mindfulness. Mindfulness o conciencia plena la describió por primera vez un investigador americano que se llamaba Kabat-Zinn, que en realidad tampoco inventó nada nuevo, sino que es basado en técnicas orientales, más precisamente de yoga, de concentración, atención sobre las sensaciones. ¿Qué es lo que hace el mindfulness? Entrena la percepción, entrena el aquí y ahora, entrena igual que el yoga en estar atento a lo que percibimos. Y hay muchos estudios de mindfulness publicados, inclusive en revistas con alto impacto como Neurology, que nos dicen que obviamente entrenando la atención mejora la atención. ¿Sí? Estoy diciéndole una verdad de perogrullo, pero es razonable y la evidencia está. Mindfulness mejora la atención y la concentración, al igual que mejora también un montón de cosas motoras, ¿sí? Que eso por ahí no mencionó demasiado Fer, pero mindfulness también tiene impacto en la motricidad, en la percepción del dolor, en el control de la espasticidad. Así que mindfulness es una técnica que nosotros usamos cotidianamente en INECO también. Es algo que lo usamos bastante, Jorge. A ver, eh, tratamiento farmacológico para deterioro cognitivo, de Clara. Clara, se hicieron estudios con donepezilo, con memantine, con modafinilo, para ver si mejoraba la cognición. Lamentablemente ninguno demostró eficacia, ¿sí? Con lo cual los pacientes con esclerosis múltiple con tratamiento farmacológico específico para la cognición no nos es útil. Sin embargo, Clara, acordate que todo lo que cuide el cerebro en la esclerosis múltiple cuida la cognición. Entonces, si vos me preguntas cuál es el tratamiento farmacológico del trastorno cognitivo en la esclerosis múltiple, es el mismo tratamiento modificador de la enfermedad. Es decir, aquel paciente que tiene menos recaídas y menos lesiones en resonancia por su tratamiento modificador de la enfermedad, también va a tener menos deterioro cognitivo a largo plazo. Y esto también está demostrado en los estudios pivotales de los tratamientos modificadores. Pero no es un tratamiento específico para la cognición farmacológico. Pero sí tenemos todos los tratamientos rehabilitadores que estuvimos charlando antes, Clara. ¿Qué te bueno, Jonathan, lo que usamos para depresión habitualmente, tradicionalmente, lo que usan todos los estudios clínicos como screening, los estudios fase 3 para depresión en esclerosis múltiple es el inventario de Beck. ¿Sí? Te repito que el inventario de Beck no concuerda ni con el DSM, pero es una herramienta que permite cuantificar
y permite valorar con números. Entonces es una herramienta que es muy útil y que los psiquiatras la usan muchísimo, no para definir depresión, sino para tener la señal o el semáforo rojo, la bandera roja, que acá este paciente tenemos que prestar atención porque hay cosas que están funcionando mal. Acuérdense que el inventario de Beck es autollenado y habla de cosas cotidianas de la vida, ¿sí? Entonces le pregunta cosas cotidianas de la vida. Preguntas indirectas, no le pregunta, ¿usted está deprimido? ¿Sí? Si usted está durmiendo bien, si ha perdido el apetito, si está triste, si ha tenido idea de suicidio. Entonces apunta a otro tipo de cosas de forma indirecta para que el paciente en la sala de espera complete y sea una señal de alarma para decirle al psiquiatra, señor, acá tiene que entrar usted a hacer el diagnóstico de que algo está pasando. Bien. A ver, Gloria. Sí, Gloria, en realidad, bueno, acordate, esta es una excelente pregunta, porque además es una pregunta cotidiana. Doctor, yo hago palabras cruzadas, no me haga ir a hacer rehabilitación cognitiva. Las palabras cruzadas se convierten después del quinto crucigrama en algo que no es un desafío para el cerebro. ¿Por qué? Porque se repiten las definiciones. Ya el cuarto crucigrama, yo siempre pongo el ejemplo que todo el mundo sabe que el dios egipcio del sol es Ra. ¿Sí? Entonces, deja de ser desafiante. Lo que es importante para el entrenamiento cognitivo es que tengamos un desafío continuo. Por eso hay muchos programas que pueden hacer a distancia, pero tienen que ser programas que aumenten el desafío, que ustedes suban de nivel, igual que los jueguitos electrónicos, no son jueguitos electrónicos, sino que son programas de rehabilitación más divertidos, con colores, con lo que quieran, pero que van aumentando el desafío, vamos subiendo de nivel. ¿Por qué? Porque lo que necesita el cerebro para funcionar cognitivamente es aumentar el desafío cotidianamente para que no se convierta en una rutina. Acuérdense que la cognición, como todas las áreas del cerebro, funciona por contrastes. Entonces, nosotros tenemos contrastes de luz, que es lo que nos llama la atención, contrastes de sonido, que es lo que nos llama la atención. Nosotros no prestamos atención a un zumbido continuo de fondo cuando hablamos con alguien. Cuando estamos en un lugar que hay ruido de la calle, nosotros prestamos atención a quien estamos hablando, no al ruido de fondo, al monótono y homogéneo ruido del fondo, porque eso no nos genera contraste. En cambio, cuando hablamos con alguien, tenemos el contraste en nuestro cerebro, detecta los contrastes. Entonces, y del mismo modo, la cognición tiene que basarse en contrastes, y esos contrastes van peleados a muerte con la rutina. Entonces, siempre el mismo crucigrama o siempre el mismo memotest no es útil. Puede ayudarnos, pero lo que necesitamos es una rehabilitación cognitiva bien programática y en ocasiones podemos utilizar estrategias computadorizadas que nos den una mano, pero no podemos basar todo en eso. Vamos a necesitar de nuestros neurocognitivistas. 21 horas. ¿Quién viene ahora, Cris? ¿O Marianela? No sé si hay alguien que haya quedado despierto. No, sí, viene Marianela. Cecilia Pita, la doctora. Ah, Ceci, está Ceci ahí. Sí, está. ¿Qué hacemos? Tenemos que cortar, ¿no? Sí. Bueno, chicos, cualquier cosa le piden a Cris no sé, Marian, si vos tenés mi mail, pero si no le piden a Cristina, ella tiene mi mail. Cualquier cosa que necesitan, me mandan un mail y lo charlamos. Y yo ya los dejo con Ceci. Perfecto, estuvo muy buena la clase, la verdad, muy interesante. Gracias, chicos. Que la pasen bien. Cuídense. Bien, ¿Cecilia? Sí, acá Sí, estoy. ahí. Bien, ahí hablo con Cristina que yo no te puedo poner como anfitriona. Si puedo... Ah, ¿ya estás o no? No, no estás. Así compartís pantalla. Ahí lo. Perfecto. Ahora sí. Ahí estamos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por llegar hasta acá. Mi nombre es Cecilia Pita, yo soy médica neuróloga del Centro Universitario de Esclerosis Múltiple del Hospital Ramos Mejía y esta noche me toca hablarles acerca del ADEM, ¿sí? Que viene en realidad de la sigla en inglés,
que significa encefalomielitis diseminada aguda, ¿sí? Y es una enfermedad inmunomediada, inflamatoria y desmielinizante del sistema nervioso central, que tiene un curso limitado y monofásico generalmente, y que se caracteriza clínicamente por la presencia de un cuadro de encefalopatía de presentación aguda o subaguda asociada a un déficit neurológico polifocal y lesiones a nivel de la resonancia magnética de encéfalo y de médula espinal desmielinizantes que afectan fundamentalmente lo que es la sustancia blanca. En cuanto a la epidemiología, tiene una incidencia del 0,3 a 0,6 por cada 100.000 habitantes. Puede ocurrir a cualquier edad, pero afecta principalmente a niños y a adultos jóvenes. Es decir, es una patología que ven mucho más frecuentemente los neuropediatras que nosotros, los neurólogos que nos dedicamos a adultos, ¿sí? La edad de presentación suele ser entre los 5 y los 8 años. No hay diferencia en cuanto al género, pero si nosotros evaluamos los casos de ADEM en lo que es la etapa postpuberal, hay un predominio femenino, ¿sí? Tiene una distribución estacional, por lo general en invierno y primavera, y esto probablemente esté asociado a que es una patología que ocurre luego de un cuadro infeccioso o luego de una vacunación. ¿Sí? Mucho más frecuentemente hay un antecedente infeccioso. Puede que en algunos pacientes haya, digamos, no haya ningún antecedente infeccioso o vacinal. ¿Sí? Fue descrito que en el 26% de los pacientes pediátricos no había ningún tipo de antecedente. Y esto aumenta en el caso de los pacientes adultos que desarrollan un cuadro de ADEM. Las vacunas asociadas al desarrollo de la encefalomielitis diseminada aguda fueron la vacuna contra la hepatitis B, pertusis, difteria, sarampión, parotiditis, rubiola, neumococo, varicela, influenza, polio y la vacuna contra el HPV. Y las infecciones asociadas más frecuentemente fueron virales, influenza, enterovirus, sarampión, parotiditis, rubiola, varicela, Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes simple, hepatitis A y Coxsackie. Siempre lo más frecuente son los cuadros respiratorios. Y dentro de las infecciones bacterianas, los agentes etiológicos asociados fueron el micoplasma, borrelia, leptospira y estreptococo beta hemolítico. Y no puedo dejar de nombrar en este momento que tenemos casos de ADEM asociados a la infección por el COVID-19, del cual les voy a estar hablando un poquito más adelante. En cuanto a la fisiopatología, no está completamente conocida lo que es la patogenia de esta enfermedad. Se cree, por un lado, que uno de los mecanismos implicados es el mimetismo molecular, es decir, que habría un antígeno compartido entre lo que es el agente infeccioso y la mielina, y habría una reacción cruzada de los anticuerpos, ¿sí? O sea, se desarrollaría una respuesta autoinmune a partir de la infección. Por otro lado, también se cree que el agente etiológico podría activar ciertos clones de células T, pero de todos modos, como les dije, no es completamente conocida la patogenia. Hay ciertos criterios diagnósticos para el ADEM, aplicados fundamentalmente en chicos, que consisten en, por un lado, tener un primer evento clínico polifocal del sistema nervioso central con presunta etiología inflamatoria desmielinizante, la presencia de encefalopatía, que es una de las manifestaciones neurológicas más características de esta entidad,
una resonancia magnética patológica consistente con desmielinización durante la fase aguda y la ausencia de eventos clínicos o hallazgos en resonancia luego de por lo menos 3 meses posteriores al evento inicial. Está discutido en realidad lo que es el concepto del ADEM multifásico, o sea, lo característico de esta patología es que su curso va a ser monofásico, pero algunos autores discuten que puede llegar a haber otro episodio y se define ADEM multifásico cuando hay menos de 2 episodios y estos 2 episodios van a estar separados de al menos 3 meses, ¿sí? De todas maneras, es un concepto discutido. En cuanto a las manifestaciones clínicas, suelen aparecer entre 2 a 4 semanas posteriores a la infección o a la vacunación. La encefalopatía, como les decía, es una de las manifestaciones clínicas más frecuentes, que por supuesto consiste en estas alteraciones conductuales asociadas o no a un deterioro de la reactividad, más el déficit neurológico polifocal. Puede haber un síndrome meningio asociado, es decir, puede haber cefalea, náuseas, vómitos y fiebre, que suelen preceder estos síntomas a los síntomas neurológicos. Por otro lado, es característica también la rápida progresión de los síntomas en alrededor de 2 a 5 días. Y dentro de los síntomas neurológicos decíamos que era muy frecuente, una de las cosas más frecuentes de este cuadro es la presentación polifocal. Y dentro de las manifestaciones que podemos ver en el ADEM son el déficit motor, ataxia, síndrome meningio, crisis comiciales, afasia, mielitis y neuritis óptica. Y precisamente muchos de estos síntomas neurológicos que encontramos frecuentemente en el ADEM son banderas rojas, es decir, síntomas atípicos para lo que es la esclerosis múltiple, como la encefalopatía, el deterioro cognitivo de instalación subaguda, la cefalea, el síndrome meningio y los síntomas constitucionales. Puede haber complicaciones en el ADEM, una de ellas es la falla respiratoria secundaria al compromiso vulvar, la hipertensión endocraniana, ¿sí? Vamos a ver más adelante que puede haber en el ADEM lesiones muy voluminosas e incluso lesiones pseudotumorales. Y por último, otra de las complicaciones es el estatus epiléptico. En la resonancia, más adelante les voy a mostrar algunas imágenes, lo característico es la presencia de múltiples lesiones a nivel fundamentalmente de la sustancia blanca, hiperintensas en teosifler, que van a ser bilaterales, asimétricas, con bordes poco definidos, que tienen una localización en realidad en todo el sistema nervioso central, hemisferios cerebrales, cerebelos, tronco del encéfalo y médula espinal. Son lesiones bien voluminosas, por lo general, entre 1 a 2 centímetros, y como les decía, puede haber en algunos casos lesiones pseudotumorales, que son estas lesiones desmielinizantes que miden más de 2 o 3 centímetros según diferentes autores. La médula espinal por lo general está comprometida en 1/3 de los pacientes y lo que vamos a encontrar van a ser también lesiones edematosas y confluentes. Y algo característico del ADEM es que puede afectar sustancia gris profunda. Y lo que vamos a ver en este caso es una afectación, lesiones a nivel de ganglios de la base y de tálamo que van a ser en este caso simétricas. Es menos frecuente el compromiso del cuerpo calloso y el realce de las lesiones por lo general se ve en alrededor de un 30% de los pacientes. Los patrones de realce que podemos ver en el ADEM, como la mayoría de las enfermedades desmielinizantes, van a ser en anillo incompleto, que como saben, la parte del anillo incompleto, ahora vamos a ver, generalmente está orientada hacia la corteza, ¿sí? Representando lo que sería la disrupción de la barrera hematoencefálica. En anillo completo
puede haber un realce nodular o parcheado, más bien difuso. En estas imágenes lo que podemos ver es justamente lo que yo les estaba contando previamente, que son bien características estas lesiones, ¿sí?, bien difusas, poco definidas, bilaterales, asimétricas, que tienen fundamentalmente afectación de lo que es la sustancia blanca. También podemos ver las lesiones en otras localizaciones, a nivel infratentorial, a nivel de la médula, ¿sí? Y lo que podemos ver también son estas imágenes que comprometen lo que es la sustancia gris profunda, en este caso estas lesiones que están comprometiendo tálamo, que son bastante difusas, mal definidas, pero podemos encontrar también lesiones más ovoideas, lesiones un poco más definidas, ¿sí? Lo que podemos ver en la última imagen es un tenue realce de esta lesión, ¿sí? Y como les comentaba previamente, dentro de los tipos de realce es bastante característico y orienta hacia una etiología desmielinizante este patrón de realce en anillo incompleto. Les menciono brevemente una variante del ADEM, que en realidad es una entidad un poco más agresiva, que es la leucoencefalitis aguda hemorrágica, que es un síndrome desmielinizante agudo, pero de curso agresivo, fulminante, que tiene como características lesiones tipo ADEM, pero con hemorragia en la mayoría de ellas, como podemos ver en estas imágenes. Hay algunas características que pueden orientar hacia un ADEM o hacia una esclerosis múltiple. ¿Cuáles son estas características de la resonancia magnética? Por un lado, que el compromiso de la sustancia gris profunda es típico del ADEM y se ve menos frecuentemente en la esclerosis múltiple, no es típico. Después, también la presencia de lesiones más difusas, bilaterales, esto es mucho más frecuente en el ADEM que en la esclerosis múltiple, lesiones poco definidas, lesiones mucho más voluminosas también son más frecuentes en el ADEM, y en la esclerosis múltiple va a ser mucho más frecuente la presencia de lesiones periventriculares, de lesiones perpendiculares al eje mayor del cuerpo calloso, las lesiones ovoideas, las lesiones presentes o localizadas, confinadas al cuerpo calloso, son más características de la esclerosis múltiple que del ADEM. La presencia de quizás lesiones aisladas y un poco más definidas es característico de la esclerosis múltiple, y es característico en la esclerosis múltiple la presencia de black holes o los agujeros negros, que sabemos que no son frecuentes de encontrar en el ADEM, ¿sí? Pero de todas maneras muchas veces lo que se puede confundir es una lesión quizás muy edematosa, que en el T1 podemos verla hipointensa y que en ese caso debemos aguardar por lo menos algunos meses como para confirmar si no es en realidad una imagen hipointensa que vemos secundaria al edema de la lesión o un black hole propiamente dicho. Es muy importante saber que no existen criterios definitivos para diferenciar el ADEM de la esclerosis múltiple, ¿sí? Tanto clínicos como imagenológicos. Puede haber muchas veces una superposición de estos cuadros y sobre todo es difícil en los adultos, donde es mucho menos frecuente la presentación de esta patología. Y en chicos también representa un desafío diagnóstico, porque muchas veces en los chicos, como va a comentar la doctora Tenenbaum, puede haber manifestaciones clínicas que son atípicas en los adultos y más frecuentes en los chicos, como es el caso de la encefalopatía. Generalmente el diagnóstico de ADEM, la confirmación del diagnóstico, va a ser más bien una confirmación retrospectiva, ¿sí? Nosotros vamos a seguir al paciente tanto neurológicamente como imagenológicamente. Y lo que vamos a hacer es repetirle una resonancia
a los 3 meses y a los 9 a 12 meses posteriores al inicio del cuadro neurológico. En el ADEM lo que es más frecuente es que haya una resolución de las lesiones, ya sea de manera parcial o total. Esto es más característico del ADEM. En cambio, en la esclerosis múltiple es más frecuente que aparezcan nuevas lesiones, ¿sí? O que en todo caso las lesiones que estaban previamente estén igual o que en todo caso hayan disminuido su tamaño, ¿sí? También otra cuestión que es importante tener en cuenta en el ADEM es que en general se ven lesiones que están con el mismo tiempo evolutivo, o sea, se ven como lesiones bien agudas, edematosas, todas las lesiones, a diferencia de la esclerosis múltiple cuando tenemos una placa que está activa y otras que no. En cuanto a las características del líquido cefalorraquídeo, es frecuente encontrar, o lo que se puede encontrar es pleocitosis a predominio linfocitario siempre menor a 50 células por milímetro cúbico. Una leve hiperproteinorraquia podemos encontrar siempre menor a 100, ¿sí? Al igual que en la esclerosis múltiple. La glucosa es normal, los cultivos obviamente que van a ser negativos y las bandas oligoclonales no es muy frecuente, pero en hasta 1/3 de los pacientes pueden ser positivas. Y un aspecto importante es que la presencia, la positividad de las bandas va a ser transitoria y que por lo general lo más frecuente de encontrar en el ADEM son las bandas oligoclonales tipo 3, que si recuerdan, el patrón tipo 3 consiste en la presencia de bandas tanto en líquido cefalorraquídeo como en suero con más bandas, con una mayor cantidad de bandas a nivel del líquido cefalorraquídeo. La PL va a ser mandatoria, pero no para el diagnóstico de ADEM, sino porque es un diagnóstico de exclusión, el diagnóstico de ADEM. Y justamente, si estamos hablando de un paciente que tiene un cuadro de encefalopatía con un déficit neurológico multifocal o polifocal, que puede presentar cefalea, que puede presentar náuseas, vómitos y fiebre, lo primero que vamos a pensar en un paciente con estas características, o lo primero que vamos a tener que descartar, es la etiología infecciosa, ¿sí? Y por eso la PL en estos pacientes es mandatoria. Y fundamentalmente lo que vamos a evaluar va a ser la PCR viral, tanto para herpes simple, zóster, Epstein-Barr, citomegalovirus, enterovirus. Vamos a realizar cultivos y examen directo del líquido cefalorraquídeo. También es útil evaluar el lactato en el líquido cefalorraquídeo. Y muy importante también conocer el estatus inmunológico de estos pacientes. En cuanto a la anatomía patológica, lo que se observa en el ADEM son extensas áreas de desmielinización confluentes, con un inflamatorio perivenular, con macrófagos, pocos linfocitos T y B y ocasionalmente algún plasmocito y granulocitos, con relativa preservación axonal. A diferencia de la esclerosis múltiple, en la cual podemos observar astrocitos reactivos, que son más característicos de esta patología, y macrófagos confluentes. Y también algo característico, en realidad, en este caso del ADEM, es que lo que se pueden ver son lesiones corticales en las cuales hay agregados de células de la microglía. Algunas banderas rojas o algunas características que alertan hacia la posibilidad de otro diagnóstico que no sea el ADEM es obviamente un cuadro meningio persistente, ¿sí? Dijimos que en realidad lo que son los síntomas constitucionales o el síndrome meningio puede preceder a los otros síntomas neurológicos. Obviamente episodios eventos stroke-like, o sea, una presentación súbita de algunos síntomas que nos va a orientar obviamente hacia vasculitis, síndrome antifosfolipídico, etcétera. Las crisis recurrentes,
que nos van a orientar hacia una etiología infecciosa o las encefalitis autoinmunes. La presencia de distonía o parkinsonismo también orienta hacia la posibilidad de una etiología infecciosa o encefalitis autoinmune. Los síntomas neuropsiquiátricos que pueden orientar más hacia un neurolupus o un lupus, o hacia las encefalitis autoinmune. Obviamente un curso progresivo que va a orientar más hacia la etiología genética o metabólica, o incluso neoplásica. Esto es muy importante y esto por ahí es una de las cosas que más se tienen que llevar. Las banderas rojas del líquido cefalorraquídeo en el caso del ADEM, que van a ser la presencia de más de 50 células, de un predominio neutrofílico o la presencia de más de 100 miligramos por decilitro de proteínas. ¿Sí? Esto sin dudas va a orientar hacia una etiología infecciosa. Y algunas características atípicas para ADEM en cuanto a las imágenes por resonancia magnética son la presencia de lesiones difusas, pero más bien simétricas. Obviamente la presencia de lesiones isquémicas, ¿sí? De una difusión, imágenes que restrinjan realmente en la difusión, y la presencia de lesiones a nivel temporal mesial, que por supuesto van a orientar hacia la posibilidad de una encefalitis autoinmune. Entonces, como les dije, el ADEM, la encefalomielitis aguda diseminada, es un diagnóstico de exclusión. Y para esto, lo que vamos a necesitar como exámenes complementarios, por supuesto, además de un cuadro neurológico clínico típico, va a ser entonces una resonancia magnética que nos muestre las lesiones típicas, un laboratorio bien completo, obviamente con serologías virales, una punción lumbar, importantísimo para descartar la etiología infecciosa, las bandas oligoclonales y también los anticuerpos antiacuaporina 4 y anti-MOG. Hay, sobre todo en lo que es la patología asociada a los anticuerpos anti-MOG, lo que se vio es que una de las formas de presentación, si bien no es la más frecuente, es un cuadro ADEM-like, que sobre todo se da más que nada en chicos, porque al igual que el ADEM, es una patología que es mucho más frecuente en los chicos que en los adultos. En cuanto al tratamiento, ¿sí? El tratamiento agudo, ya que como es una patología que tiene un curso monofásico, se hace el tratamiento en ese momento, ¿sí? El tratamiento en agudo. No hay estudios randomizados y la mayoría de las pautas de tratamiento provienen de la opinión de expertos y de estudios observacionales. Lo que se utiliza son los pulsos de metilprednisolona, 1 gramo día por 5 días, y generalmente un tapering durante 4 a 6 semanas, ¿sí? Que se puede utilizar prednisona, meprednisona, iniciando con una dosis de 1 miligramo kilo día. Lo que se ve es que si se suspende abruptamente o si no se realiza el tapering, hay una posibilidad de un empeoramiento neurológico. Se puede utilizar asociado o no a la plasmaféresis o como en la alternativa directamente la plasmaféresis. En realidad uno trata de escalonar el tratamiento, pero muchas veces se inician pulsos y se inicia concomitantemente el tratamiento con plasmaféresis, obviamente evaluando cada caso en particular. Y se puede utilizar también lo que es la gamma globulina. Yo les quería mostrar este trabajo que se publicó en la Revista de Neurología Argentina en el año 2014, cuyo autor es el doctor Ricardo Alonso, que lo que hizo fue presentar una serie de casos en Argentina de ADEM en el adulto, porque la realidad es que no hay muchos trabajos acerca de la presentación del ADEM en el adulto. Se presentaron 17 pacientes, lo que se vio es que había un predominio femenino, y esto por ahí es bastante importante, que en la mitad de los pacientes
no había un antecedente ni infeccioso ni vacinal, porque lo que se cree es que en el adulto muchas veces es mucho menos frecuente el tema de la vacunación respecto a los chicos. Y que en el caso de los antecedentes infecciosos, lo más frecuente fue la infección, las infecciones respiratorias, seguido de las infecciones gastrointestinales. Hubo un caso de una paciente que desarrolló un ADEM posterior a la colocación de prótesis mamaria. En ninguno de los casos se identificó vacunación previa, justamente por esto que les comentaba, y el tiempo medio a la consulta en días fue de 10 días. Como manifestaciones clínicas, la primera manifestación clínica más frecuente fue la alteración del estado de conciencia, seguido de alteración de las vías largas, alteraciones psiquiátricas y síntomas de fosa posterior. Y lo más característico fue al ingreso, ¿sí?, la presentación de un cuadro polisintomático, polifocal. Como métodos complementarios, lo que se vio es que en cuanto a las alteraciones del líquido cefalorraquídeo, en un 35% de los casos se vio una ligera hiperproteinorraquia. En ningún caso las bandas oligoclonales fueron positivas, ¿sí? Y la localización más frecuente de las lesiones fue la supratentorial, ¿sí?, con, en un 60% de los casos, presencia de lesiones a nivel de la sustancia gris profunda, ¿sí?, a nivel de los ganglios de la base. El realce se vio en realidad en un 40% de los pacientes, en la mayoría de los pacientes fue negativo, es decir, que las características por lo general son bastante similares a las observadas en lo que son los chicos, a diferencia de que en el adulto es mucho menos frecuente el antecedente infeccioso o el antecedente de una vacunación previa. Este otro trabajo de lo que habla es, lo que hicieron es un seguimiento de 40 pacientes adultos que habían presentado un cuadro de ADEM, ¿sí? Y lo que hicieron fue un seguimiento entre 8 meses a 11 años. Y lo que vieron es que un 35% de los pacientes, en una media de 3 años, habían desarrollado una esclerosis múltiple clínicamente definida e intentaron identificar algunos factores que indiquen qué pacientes tienen más riesgo de evolucionar posteriormente hacia una esclerosis múltiple, porque como les dije, la confirmación del diagnóstico de ADEM no solo va a ser un diagnóstico de exclusión, sino que por lo general es la confirmación retrospectiva. Lo que vieron en general es que los pacientes que habían desarrollado esclerosis múltiple en realidad eran un poquito más jóvenes que los pacientes que tuvieron un diagnóstico final de ADEM, que fue más frecuente el antecedente de infección en los pacientes con un diagnóstico de ADEM que en aquellos que desarrollaron esclerosis múltiple, y que la duración de los síntomas previo a la admisión fue mucho más breve en el caso de los pacientes con ADEM respecto a los pacientes con esclerosis múltiple, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿sí? Lo que se vio en estos casos es que obviamente la presencia de fiebre, de un síndrome meningio, de la alteración del estado de conciencia, estuvo presente únicamente en los pacientes con diagnóstico de ADEM, y ninguno de los pacientes que desarrolló posteriormente esclerosis múltiple presentó ninguno de estos síntomas. Otra característica que encontraron estadísticamente significativa fue que los pacientes que tuvieron un diagnóstico de ADEM más frecuentemente habían iniciado con lo que era un síndrome de tronco respecto a aquellos pacientes con diagnóstico final de esclerosis múltiple. Y en cuanto a la resonancia, en realidad lo que vieron es que la presencia de lesiones infratentoriales era más frecuente en los pacientes con ADEM que en los pacientes que finalmente tuvieron un diagnóstico de esclerosis múltiple. Y en cuanto al líquido cefalorraquídeo no hubo ninguna diferencia, excepto la fracción de albúmina.
a favor de los pacientes con ADEM, que tenían una mayor fracción de albúmina, pero la verdad es que no es un parámetro que nosotros utilizamos actualmente. Y para finalizar, no podemos dejar de hablar de la actual pandemia por COVID-19 y, por supuesto, como les comentaba antes, hubo casos de ADEM asociados a la infección por COVID e incluso a la variante de ADEM, el ADEM hemorrágico también. Uno de los casos era un hombre de 51 años que lo que presentó fue un estado de coma asociado a una alteración de los reflejos oculocefálicos y unilateral, que finalmente, bueno, tuvo un diagnóstico de COVID, por supuesto, y recibió tratamiento con corticoides, con pulsos de corticoides y también de gamma globulina. Mejoró a lo largo de varias semanas, ¿sí? Todo lo que era el cuadro neurológico, ¿sí? Después hubo otro paciente, que lo podemos ver acá, otro hombre de 56 años que tuvo una infección por COVID-19 y que lo que desarrolló fue un cuadro de encefalopatía y una cuadriplejía severa. Bueno, cuadriplejía en realidad ya es severa, pero un cuadro de encefalopatía y de cuadriplejía, ¿sí? Y lo que se vio es, a nivel de la resonancia, estas lesiones bilaterales bastante voluminosas, de bordes poco definidos, que no, ninguna de ellas realzaba con contraste, acá no hay una secuencia con contraste, pero que ninguna de ellas restringía a nivel de la difusión, así que finalmente se lo interpretó como un ADEM y recibió 5 pulsos este paciente de metilprednisolona, en este caso asociado a tocilizumab, ¿sí? Bien. Y tuvo una mejoría parcial del cuadro clínico. Es importante, algo que no les comenté respecto al tratamiento, es que la mayoría de los pacientes, entre un 80% de los pacientes, suelen recuperar por completo o recuperan con una mínima secuela. Pero esto hay que tomarlo un poco con pinzas porque obviamente que es una patología más que nada pediátrica y sabemos que los chicos por lo general tienen una mejor recuperación que los adultos, no está tan estudiado en los adultos. Así que muchísimas gracias por supuesto, todo mi equipo de trabajo y muchísimas gracias a ustedes por su atención y por su paciencia a estas horas de la noche. Muchas gracias, muy linda la clase. Vamos a abrir para las preguntas.